¿Qué tal? Una vez más en un nuevo video aquí en Temascalito. Si no me conoces, soy Marielena Olvera. El día de hoy vamos a seguir hablando de esta área de la respiración, del sistema respiratorio. Como ustedes ya saben, ya tenemos un video y vamos a ir viendo como que las plantas más utilizadas. Y en este caso, pues en un temazcal cuadrado, como ya mencionamos, son los temazcales donde pueden entrar 2, 3 personas y aquí llevar todo un tratamiento o un seguimiento. Digamos, puedes tener un temazcal circular colectivo y un temazcal, digamos, terapéutico, disculpen, al mismo tiempo. Ya teniendo estas herramientas que son los temazcales, pues obviamente tenemos como muchas alternativas para poder complementar alguna terapia, alguna curación. Por ejemplo, estamos hablando del sistema respiratorio, que va muy ligado a los pulmones. Y pulmones, de alguna manera de latín, quiere decir el respiro, el aire. Por ejemplo, si hablamos de este sistema de oxigenación, obviamente es lo que conlleva a los pulmones toda la limpieza a través de la oxigenación y por supuesto a través de la sangre. Va quitando el dióxido de carbono y va ayudando a limpiar y a oxigenar al cuerpo y por supuesto a todos los órganos. Por lo tanto, también, por ejemplo, que les mencionaba de la metamedicina. Cuando hablamos del sistema respiratorio, y en este caso, ¿qué tema sería bronconeumonía, no? Entonces, ¿qué está diciendo? Que obviamente es una profunda tristeza que viene de desvalorización, que viene, por supuesto, también de obviamente es un desánimo, pero no nada más está conectado con área pulmonar. Aquí también hay que tomar atención porque normalmente también hay otros órganos involucrados. Si es una tristeza, esa tristeza va a estar conectada con algunos otros órganos que nosotros o ustedes tienen que identificar cuando tengan un problema respiratorio, gripa, neumonía, que no se dé, obviamente, COVID, por supuesto. Todas estas, puede ser una tristeza ligada al enojo y ahí se va a hígado. Una tristeza ligada al miedo se va a riñones y así sucesivamente dependiendo la enfermedad y las, digamos, dependiendo obviamente de la enfermedad y algunas características que obviamente cuando se hacen estudios, pues obviamente también van a salir temas, no, pues ya se alteró el hígado, ya se alteró los riñones. Entonces, ahí te está diciendo hacia dónde está, digamos, esa tristeza enfocada, cuál es su respaldo, el enojo. Por ejemplo, también me gustaría hacer como un paréntesis, destacar o recalcar, por ejemplo, hay veces que muchas enfermedades están catalogadas como brujería. Hay otras, hay como que de la nada te salió, eso es brujería, como que ya se te dio todo el medicamento y nomás no sales y como que vuelves a recaer. A eso se les llama enfermedades raras. Normalmente se asocia como cuestiones de brujería o malos aires, pero hay veces que no es así. Muchas de estas enfermedades, recordemos que existen la definición de enfermedades culturales. Antes era afiliación cultural, hoy ya son determinadas como enfermedades culturales, a las que no se les encuentra una explicación como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente algunas de esas enfermedades, no necesariamente la neumonía, sino que cualquier enfermedad no tenga una explicación. Puede ser obviamente una brujería, que tendrían que ir con un médico tradicional, o quizás es de una vida pasada. Aquí hay que recalcar y recordar que el alma trae como mucha información de otras vidas. Es decir, una enfermedad de otra vida
es porque se está manifestando porque no fue resuelta y tiene que resolverse sí o sí. Hoy en día ya contamos como con más herramientas para poderlo solucionar. De verdad, ahorita la época de la tecnología de alguna manera nos está abriendo los ojos. Obviamente sí nos está bombardeando con mucha información de la cual sí tenemos que ser cuidadosos al momento de asimilarla y no confundirnos. Tenemos, por ejemplo, aquí el temazcal. Por lo tanto, hay que hacer una serie de diagnósticos. Siempre tiene que haber un diagnóstico. Si ustedes son guías de temazcal, curanderos, siempre va a haber un diagnóstico. Yo siempre me voy por numeraciones y que también ahí va por dónde va la enfermedad. Si ya vimos, por ejemplo, en los videos, el número 1 tiene mucha tendencia a dolores de cabeza, por supuesto, a temas de circulación, que tiene que ver con corazón, al número 2, que tiene que ver mucho con sistema linfático, con sistema digestivo. Normalmente ahí siempre va a estar como el tema. El número 3, que obviamente también pueden ser muy variadas, que pueden ser lo doble, que pueden ser pulmones, que pueden ser riñones, que pueden ser brazos, que pueden ser piernas, que pueden ser ojos, que pueden ser, bueno, tiene como varias definiciones en cuestión de numerales. Desde ahí ya va el diagnóstico, pero también vamos a preguntar a los pacientes, por ejemplo, si fuese un problema de neumonía, o cualquier otro problema, independientemente, sí hay que ver, por ejemplo, si la persona tiene muchas ganas de suicidarse, ¿no? Hay de suicidarse, ganas de no vivir, por ejemplo, el miedo al abandono, el miedo a la soledad, o sea, no estar, se paniquean estando solos, solas, que no quieren comer solos, sino que tienen que estar rodeados de gente normalmente para sentir esa seguridad. Y también tendríamos que ver todas esas patologías que han tenido, cuán recurrentes son todos estos malestares de alguna manera, en mayor o menor medida. Y también si hay codependencia hacia la familia, hacia las drogas, hacia las evasiones, sobre todo. O sea, hacer como una serie de diagnósticos de las personas y qué tan recurrente es, como decía, qué tantas veces se ha repetido. Si van por 7 años, 9 años, pues, hace 7 años pasó algo similar. Esas también son memorias, tanto del cuerpo o del alma. Después, entre ese aspecto del auto, digamos, análisis, de darnos cuenta de dónde proviene, haciendo, digamos, echándonos un clavado al pasado, de qué tan frecuente ha sido cualquier enfermedad, independientemente de lo que estemos hablando en este momento, que es la parte del sistema respiratorio. Pero, por ejemplo, muchas veces preguntando a los mismos pacientes, ¿crees que tu tema, el desajuste emocional, pueda venir desde la gestación, cuando estabas dentro del útero, en tu vida fetal, o en el proceso de nacimiento, o en la infancia? En la infancia casi siempre se generan los traumas porque son abandonados en los orfanatos, cuando los dejan con los tíos, con las tías, con la abuelita, son abandonados, cuando en la adolescencia, donde se vuelven muy sumisos o demasiado rebeldes, en la madurez también puede ser. Hay que hacer ese análisis y ese análisis solamente lo tiene el paciente. Pero aquí hay algo muy importante que hacer, porque muchas veces dicen, bueno, ya sabemos qué plantas utilizar para el temazcal. ¿Cuál sería la forma para llevar un desarrollo de esto? Aquí, dentro del temazcal, se va a llevar una serie de prácticas que vamos a conectar con el agua, con la tierra, con el aire, con el fuego, con los 4 elementos y la quinta esencia, lo divino. Al mismo tiempo que estamos con las piedras calientes vertiéndole agua para fluir
dentro del temazcal. De igual manera, el paciente tenemos que hacer lo mismo, que fluya, que exprese donde no se puede expresar. Mismo, dentro del temazcal podemos desarrollar todos estos elementos, integrarlos al cuerpo interno del paciente y de nosotros mismos también, ¿por qué no? También aquí podemos reconectarnos muy, muy bien. En el sentido de hacer estas siguientes preguntas, por ejemplo, a los pacientes: ¿te sientes cómodo? ¿Estás cómoda? ¿Te sientes a gusto? ¿Y sientes algún dolor? ¿De dónde proviene ese dolor? ¿Estás seguro? ¿Te sientes seguro en tu vida, en el trabajo, en tus relaciones? ¿Te sientes que estás parado o parada? ¿Que sientes que estás en el lugar adecuado? ¿O estás inseguro, insegura? ¿Sientes que el lugar no, en el lugar que estás no perteneces? ¿Que no has hecho lo suficiente? ¿Te sientes inquieto? ¿Te sientes inquieta? ¿Qué es la sensación que tienes? Y sobre todo, aquí dentro del temazcal ya sabemos que está la energía del fuego, del aire, de la tierra, digamos, todos esos componentes que la dan nuestra estructura, nuestro Nahui Olin aquí, y la quinta esencia, el alma. Aquí es donde se puede conectar uno, digamos, en cualquier lado, ¿no? En cualquier lado nos podemos conectar con el alma, no con la mente, porque la mente o las ideas sabotean. No, sí, sí quiero estar aquí, estoy a gusto. Pero lo sientes y hay incoherencia, no te sientes a gusto. Y el alma es algo como, de verdad te sientes pleno, te sientes a gusto, te sientes libre, te sientes bien, te sientes feliz. Pero si no te sientes bien, ese es el lenguaje del alma, que algo está ocurriendo, que no le gusta estar donde está y que es una llamada de atención la misma enfermedad, el mismo desequilibrio, para que nos reorientemos. Y dentro de un temazcal es conveniente porque es precisamente que nos vamos al, al útero materno, a la gestación, a la memoria de donde se genera muchos de los traumas o muchas de las situaciones, digamos, favorables para restablecerse. Así que de esta manera podemos guiar a nuestros, digamos, pacientes dentro del temazcal. En este caso, para estas afecciones, una de ellas es el eucaliptus. El eucalipto es una familia Myrtaceae, tiene más o menos unas 70 especies en variedad. Es una planta, obviamente, no es nativa de América, esta es nativa de Australia y tiene una gran variedad de plantas, digamos, de formas que tiene el eucalipto, en tanto hojas, en tanto nervaduras. Pero esta planta, por ejemplo, normalmente aquí en México está mucho esta planta que es lanceolada, digamos, de hoja lanceolada, curveada, un tanto, no sé cómo decir el nombre, rugosa, con una nervadura, digamos, fuerte y de gran olor, por supuesto. Todas estas familias, digamos, hay otra, no me acuerdo del otro nombre, pero sus hojas sí son como acorazonadas, redondas. Esas normalmente están para área de, ¿cómo se les dice? Se me fue el nombre. Ornamentales. Normalmente son plantas ornamentales, pero también tienen la misma composición química en mayor o menor medida, como es el cineol. Pero bueno, estas plantas de alguna manera han sido utilizadas para expandir los bronquios, abrir y por supuesto dejar entrar el aire, dar esa sensación de frescura y de libertad. Normalmente siempre ha sido utilizada para todos estos temas de sinusitis, normalmente incluso para vaginitis y problemas urinarios. Como acabo de mencionar, muchas veces los problemas de tristeza en cuestiones de pulmones, pues obviamente va con el miedo, va con el enojo, pues obviamente aquí también está ese aspecto porque se vincula mucho con la vaginitis o por ejemplo con los riñones o vías urinarias. Es utilizada
para cuestiones de cólicos menstruales, dolores articulares, así como también dolores musculares. O sea, tiene una serie de elementos que ayuda a restablecer, digamos, el cuerpo, liberarlo, oxigenarlo por medio de todos sus mentoles, del limoneno y obviamente el ceneol. Hay otra, pero ahorita lo vemos. Todos estos componentes químicos, cuando entran obviamente en un temazcal, va a entrar por inhalación y por poro abierto cuando le vertimos el agua a nuestras piedras volcánicas. Normalmente también es utilizado en la industria farmacéutica para realización de cremas, de ungüentos, de jarabes, así como también para la industria de, digamos, en cuestiones de dulces y todo ese tipo de cosas para restablecer, por ejemplo, las pastillas para la garganta que tienen esa su composición química. Como acabo de mencionar, el cineol, por ejemplo, el cineol es un antiinflamatorio, antioxidante y ayuda mucho, es el que más ayuda a expandir, pero también tiene el limoneno, es una de las, es un antiinflamatorio, también se dice que es anticancerígeno, también es por eso utilizado para cuestiones de neumonía o problemas pulmonares en baños. En baños, porque recordemos que en grandes cantidades de todas estas sustancias, cineol, pineno, limoneno, obviamente pueden irritar el tracto digestivo, irritar hígado, irritar riñones, irritar toda la parte intestinal. Recordemos que antes de hacer una terapia, como les mencioné en el video anterior, va a ser necesario hacerse purgas y hacerse enemas para que las dosificaciones de estas plantas sean correctas y no tengan que dar gran cantidad de infusiones, porque obviamente esas no se pueden realizar, porque de lo contrario, estos componentes, como por ejemplo el pineno, puede irritar todos estos órganos, digo, en grandes cantidades, toda la semana, todo el mes tomando eucalipto. Esto nada más va a ser utilizado, por ejemplo, en jarabes, en infusiones o en cataplasmas o dentro del temazcal con el agua, pero lo que va a entrar, digamos, el principio activo del ceneón dentro del cuerpo, pues son las dosis son muy chiquitas, son muy pequeñas porque obviamente no te lo vas a tomar, va a ser transdérmico a través de la piel, sí lo vamos a inhalar, por supuesto, para ir limpiando y para eso va a ser necesario definitivamente las purgas para que sea mucho mejor, más beneficioso de alguna manera. También es muy viable para poder quitar todos tipos de bacterias, de bichos, por ejemplo, y hasta hongos. Eso también acompañado, por ejemplo, de algunas otras plantas, como el tomillo, que había mencionado anteriormente, así como el orégano y entre otras plantas micóticas que ayudan a matar esos bichos que están obstruyendo el órgano. ¿Qué quiere decir esto? Que también va a ser muy importante desparasitarse, ya que cuando un órgano está atacado por alguna enfermedad, llámese pulmonar, llámese hígado graso, llámese esto y esto, o cualquier enfermedad en algún órgano, quiere decir que en esa área específica está más cargada la energía de parásitos. Entonces, sí va a ser necesario también llevar una desintoxicación o una desparasitación lo más natural posible, porque luego muchas veces los medicamentos son muy fuertes y pues no es tan recomendable porque también se los comen y como no hay una barrida como tal, pues ahí se quedan y intoxican, hay veces que más, que cuando es, por ejemplo, la zanahoria rallada con coco, con aceite o si no es con coco, con aceite de olivo, con clavo de olor y sal de mar y vinagre, ese también es un gran desparasitante. En nuestra cosmogonía utilizamos el Nahui-Olin. En este caso, este 52% lo podemos llevar, por ejemplo, en cataplasmas, en infusiones, en vaporizaciones. Asimismo, de esta manera va a ayudar a quitar ese dolor muscular que como acabo de mencionar.
Si nos vamos al 26%, ese limoneno, ese ceneol, todos estos componentes químicos, ¿qué es lo que van a realizar? Obviamente, aperturar la mente, a despejar, a ver la vida de otra manera, o más bien ver la vida de otra manera y calmar el sistema nervioso, de que ya te estás recuperando en el momento de que inhalas y ves mejoría a través de esas plantas en combinación con otras, pues obviamente nos está ayudando a esa área, a equilibrar la mente, la loca de la casa. El 13% que representa el agua lo podemos utilizar, por ejemplo, bueno, no lo podemos utilizar, más bien nos va a brindar la apertura de un sentimiento de alegría, de expansión y de relajación emocional. Digamos, genera una especie de calma. Eso también, aunado, si hacemos bolsitas con esta planta y la ponemos debajo de nuestra cama, nuestra almohada, para generar esa sensación. Si nos vamos al 9%, obviamente aquí esta es una planta que es utilizada, bueno, era utilizada en la parte celtoibérico, de alguna manera como un árbol sagrado, porque se le daba esos dotes de abrir caminos. Si estamos hablando que abre, digamos, los bronquios, se expande, tiene su similitud, lo que hay adentro hay afuera. Entonces, esta planta ayuda a abrir los caminos y para eso, pues hay que hacer nuestros baños para hacer el cuadro comparativo. Como estaba antes una persona que no tenía empleo, se hace los baños en eucalipto y, por supuesto, va a ver que encuentra un empleo. Esto también aunado con que se abre la suerte, digamos, empieza a equilibrarse las energías, si se toma, si se baña y si se unta de alguna manera y está en comunión con estos árboles sagrados, pues obviamente nos abre las puertas a todo lo bueno que pueda venir. Pero sobre todo la comunión, porque ya está el 13, está el 26, está el 9% y el 52% de nuestro Nahuiolin. Aquí hay que tener de cargo que todo eso va, todos esos factores que estamos haciendo físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente nos va a conectar con nuestra alma, con nuestra esencia, qué es lo que estamos haciendo en este plano, porque cada quien va a tener una tarea personal, cada persona, cada persona. Pues sí, realmente venimos a hacer una labor en esta tierra para regresar a nuestras otras dimensiones o nuestros otros planos. Y nuestros abuelos lo sabían, de todas las culturas esto lo sabían y nos dejaron las herramientas para poderlo realizar. Y bueno, con esto termino el video de hoy. Espero te guste, compartan, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Algo que se me haya pasado. No, creo que es todo lo del eucaliptus. Bueno, hasta entonces, saluditos, que estén muy bien. Un abrazo.